Muy bien, hoy vamos a hablar de patología vestibular. Esta es una clase que yo considero muy útil porque es una clase que se refiere a toda la patología del equilibrio. Y esta es una patología cada vez más prevalente debido a que la población cada vez envejece más. Y además de eso, por el hecho de que cada vez estamos más atados a estos aparatos mismos, con lo cual nos manejamos menos con el cuerpo. De modo tal que lo que yo eh, vi cuando me recibí hace muchos años como relativamente poco prevalente, pasó a ser cada vez más común y para ustedes todavía lo va a ser más. Muy bien, todo lo que vamos a decir ahora lo vamos a poner en YouTube, además del link que les va a dar el profesor Jaritos, y también pueden encontrarlo en estos dos sitios web, especialmente en este donde lo pueden descargar. Muy bien, comenzamos con la clase y para mantener el equilibrio se requiere una cantidad de condiciones. La primera es tener un sistema de receptores. La visión binocular conjugada, es decir, que ambos ojos anden por el mismo lado. La propiocepción, especialmente me interesa de las plantas de mis pies. Y el sistema vestibular del que vamos a hablar ahora. Toda esta información va a parar a los núcleos vestibulares, que integran la información sensorial, y a la CPU, que administra esa información. Hablamos del cerebelo y tallo. Acá hay un dato ya para ver. Fíjense ustedes que la importancia que la naturaleza le está dando al sistema vestibular, que le da la responsabilidad de manejar toda la información que viene por la visión y también por la propiocepción. Por supuesto, si no estoy en equilibrio parado y me puedo mover, no voy a sobrevivir. Toda esta información se traduce en una respuesta motora a través del sistema musculoesquelético adecuada. Adecuada quiere decir que no me caiga y que cumpla mis objetivos. Por el RBO y RBE, reflejo vestíbulo ocular y reflejo vestíbulo espinal, del cual vamos a hablar ahora seguidamente. Todo esto, como siempre, con la amable colaboración y supervisión del cerebelo, sin el cual nada de esto podría ser posible, ¿no? Y este es un camino de ida y vuelta, porque apenas me reequilibré, me vuelvo a desequilibrar y es una cosa continuada. Muy bien, vamos a hablar del sistema vestibular. Tenemos dos partes. Una es esta, que es el equilibrio estable, donde, estático, perdón, en el cual tenemos el utrículo y el sáculo que tienen las máculas, que son estas, donde hay estos sensores, cilios, quinocilios, arriba de los cuales están las otoconias, y el objetivo de esto es muy sencillo. Yo estoy parado y quieto, estos cilios están derechos, si yo muevo la cabeza por un costado, estas otoconias vencen a esos quinocilios y van en forma continuada descargando esa información de que está venciéndose, tengo la cabeza para un costado. Esa información va para los nervios vestibulares, ganglios carpa, núcleos vestibulares, y esta información, o sea, la información de las máculas del utrículo y el sáculo, va a parar a los haces vestíbulo-espinales medios y laterales. Sirve para mantener la postura y además la sensación de traslación del que vamos a hablar después. Esto es el RBE o reflejo vestíbulo espinal. Es decir, en el momento en que yo me estoy cayendo por un costado, los otolitos vencen a los quinocilios, informan todo esto y por los haces vestíbulos espinales medios van a parar a los músculos del cuello, pongo la cabeza derecha. Pero si no es el caso, también van a los músculos, perdón, los haces vestíbulos espinales laterales, que van a parar a los músculos antigravitatorios, glúteos, cuádriceps, etcétera, para recuperarme y ponerme en posición en el equilibrio estable. Muy bien, hasta ahí equilibrio estable, RBE, reflejo vestíbulo espinal. Pero además puede suceder también, con esto estoy parado, pero nada más, pero no me puedo mover. Si yo me muevo, el momento en que me muevo, empiezo a caminar, mis ojos empezarían a moverse para un lado y para el otro. Y en el momento en que yo quiero mirar algo, no podría mantenerlo fijo en un lugar. Para eso necesito de este aparato. ¿En qué consiste este aparato? Son los canales semicirculares que miden solo aceleración angular.
Entonces yo tengo mis dos semicirculares horizontales así en ambos lados. En el momento en que yo miro para un lado, muevo la cabeza para un lado, esos haces, dentro de esos haces, la endolinfa que está dentro de esos haces, se mueve por inercia. Al moverse, esa información mueve a las cilias que están acá adentro, como los juncos del río se mueven con una ola, y esa información de nuevo a los núcleos, a nervios vestibulares, ganglios y núcleos va a parar, en este caso, a los núcleos oculomotores. Y esto sirve para mantener la mirada estable en el objetivo. ¿Por qué? Porque yo en el momento en el cual me muevo para un lado o para el otro, ese movimiento se traduce en un movimiento del líquido que está dentro de los canales semicirculares, y esos canales en los tres planos del espacio van a los núcleos oculomotores que sirven para que yo ponga los ojos, que los mantenga los ojos sin pensarlo, es un reflejo, en la mirada en la que estaba manteniendo antes. Con lo cual puedo caminar, puedo correr, puedo hacer lo que quiera y mantener la mirada fija en mi objetivo. Este es el RBO, reflejo vestíbulo ocular, que sirve para el equilibrio dinámico. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo hacemos la anamnesis. En general, los otorrinos partimos de una ventaja, que un médico clínico en general vio antes al paciente y descartó que no estemos hablando de un señor con una arritmia cardíaca, con lo cual se cae en el momento que tiene una parada del corazón, o una señora de 180 kilos con patología en la cadera, que no puede caminar por eso y se cae, o cualquier otra. Entonces, partiendo de eso, viene el paciente a nosotros con un motivo de consulta que es mareo, vértigos o inestabilidad. La gente lo expresa de muchas formas diferentes, pero todo se refiere en realidad a lo mismo, no se preocupa el hacer mucha diferencia acá, no es una diferencia diagnóstica. Entonces, en principio puede ser vértigo, el vértigo de vértere, que es una sensación rotatoria, todo me da vuelta, la gente hace así y lo dice, y eso está indicando una patología. O puede ser que no le dé vuelta a nada, pero siente que no está estable, cuando se para se siente inestable, cuando camina está con desequilibrio, siente que tiene que ir mirando una línea de baldosas para no irse de costado. También puede ser que no pase nada de esto y siente simplemente que se está por desmayar, es una cosa vascular, hipotensión, calor, señorita de 18 años y 30 kilos, un día de 40 grados en el medio de un colectivo, tiene hipotensión. Fenómeno en ese caso, se le nubla la vista, casi desmayo. Y luego hay una miscelánea sensación de gente que habla de bueno, siento una sensación de irrealidad, como si estuviera mirando desde dentro de una pecera, o siento que me estoy abombado, una cantidad de cosas que cada uno dice, que bueno, puede corresponder a cualquier cosa. Hace una época, hace un tiempo decíamos que era emocional, pero hemos visto que no, que puede corresponder a cualquier cosa. Esto que es el vértigo a las alturas cuando nos asomamos por un balcón, por supuesto no tiene nada que ver con el oído ni el otorrino, es una cosa puramente psicológica. Y primera advertencia, si hay pérdida de la conciencia, me desmayé, ¿se desmayó? Sí, y dígame, además no notó nada de lo que pasaba, no oía nada y de repente me desperté y no supe nada. Una pérdida de la conciencia genuina, eso no es periférico, es central. Continuamos con la anamnesis y aquí vemos las características del mareo. En esta diapositiva tienen ustedes realmente, les tengo que decir, el 70% del diagnóstico. Lo primero que os interesa es la duración. Si dura menos de un minuto, es vértigo posicional benigno paroxístico. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Si dura más de un minuto, es cualquier otra cosa. El vértigo posicional benigno paroxístico, del cual vamos a hablar después, consiste en que las otoconias de las que hablamos antes, por un traumatismo, por una cosa emocional o por causas que no conocemos, se caen. Se caen de la punta de esos pelitos. Hay 30.000 de cada lado, se caen 15, 20. Esas otoconias que se caen van a parar al lugar más bajo del vestíbulo, que suele ser el conducto semicircular posterior. Ese conducto que está así, abajo,
queda con las otoconias acá. Están quietas ahí, no pasa nada. Pero en el momento en que yo muevo la cabeza y muevo el conducto, esas otoconias bailan y al bailar me producen un mareo brutal, que se pasa en el momento en que yo paro de mover la cabeza y dura menos de un minuto. Eso es un diagnóstico fácil. Luego vamos a hablar más de esto. La segunda característica son los síntomas que acompañan a este mareo. Tiene junto con el mareo hipoacusia o acúfenos de un solo lado. Eso puede ser una enfermedad de Meniere. No tengo hipoacusia ni mareos, pero sí me duele la cabeza o tengo fono o fotofobia, siempre o seguido con el mareo. Eso puede ser una migraña vestibular. Si tenemos las 3D de la fosa posterior, disartria, diplopía o dismetría, o parestesias peribucales o inconsciencia, es patología central, no hay conversación. También las circunstancias desencadenantes, la posición de la cabeza, en el momento en que muevo la cabeza me mareo, pero ahí se me pasa enseguida. Esto es un BPPV. O al cerrar los ojos puede ser una neuropatía periférica o una paresia vestibular bilateral, porque al cerrar los ojos pierdo uno de los 3 patas del trípode, que eran visión, propiocepción y aparato vestibular. Si pierdo una, con las otras 2 me tengo que mantener bien. Pero si además tengo una neuropatía periférica y no tengo sensación de presión en la planta de mis pies, al cerrar los ojos me quedó solamente el oído, con lo cual no alcanza y me caigo. O al revés, tengo una paresia vestibular bilateral, no me alcanza solo con la sensación de propiocepción para mantener el equilibrio. Muy bien, continuamos. Vamos al examen físico. Hacemos un examen físico general y luego un mini examen neurológico. El examen físico general consiste en el romper, todos lo conocemos, parado, a los costados las manos quietas, cierre los ojos, se tiene que mantener 30 segundos parado sin caerse. Yo no hago el sensibilizado porque me parece que es muy exigente, pero muchos neurólogos sí lo hacen, de modo que, bueno, tenganlo en cuenta. Diría que no a menores de 50 o 55, a mayores de 50 o 55 años. En menores puede ser más útil. La indicación, muy fácil, ponga usted, señor, los 2 brazos adelante, así, cierre los ojos, no se le tienen que ir para un costado o para el otro, o caer un brazo o el otro, porque eso está indicando una falta de tono de ese lado, y recuerden ustedes que el aparato vestibular también mantiene el tono muscular. Eso sería indicativo de que tengo una caída en el tono de ese lado y de ese aparato vestibular. El Unterberger-Fukuda consiste en dar 50 pasos en el lugar con los ojos cerrados. Nuevamente, acá a mí no me gusta mucho porque tiene muchos falsos positivos y falsos negativos, pero lo pueden usar. Es importante que haya una iluminación uniforme en todo el lugar donde están, porque si no el paciente al irse corriendo hacia un lado o hacia el otro lo ve y lo puede corregir. Consiste en 50 pasos en el mismo lado y si el paciente corrió su orientación 45 grados, eso es positivo, quiere decir que un lado estaba más fuerte que el otro. Luego vienen las 3H, son 3 maniobras especiales. Una de ellas es el head shake, consiste en que se le hace cerrar los ojos al paciente, que deje su cabeza floja y se le mueve su cabeza para un lado y para el otro despacio, más o menos 2 Hz, o sea, 2 movimientos por segundo, durante 20 veces. A lo largo de las 20 veces se le dice que abra los ojos. Cuando abre los ojos, tenemos un paciente que almacenó información de un oído y del otro en la parte vestibular, porque le corrí la cabeza por un lado y para el otro. Si uno de los dos no la logró almacenar bien, porque hay una paresia y una disminución, cuando abre los ojos va a tener un nistagmus para el otro lado. Es decir, se le van a caer los ojos para ese lado y va a tener un nistagmus. 2 o 3 veces, luego enseguida va a pasar. Pero ya con solo 2 o 3 nistagmus, allí eso me es indicativo de que tengo una paresia vestibular, con la agitación cefálica. Segundo prueba es el test del impulso cefálico o Halmoji. Consiste en que el paciente se le pide que mire la nariz del operador y nosotros con las 2 manos le hacemos un movimiento brusco para un lado y para el otro, pero corto, diciéndole que se quede mirando la nariz del operador.
Si al paciente logra mirar la nariz del operador todo el tiempo, perfecto, eso anda bien. Pero si nosotros al moverle la cabeza bruscamente también le desviamos la mirada, que después hace una recaptura y vuelve a su lugar, está indicando debilidad del laberinto del lado hacia donde lo movimos. La prueba de Hallpike, que vamos a ver después, es para la búsqueda del vértigo posicional. Muy bien, continuamos con las características del nistagmus. Eh, el paciente puede venir con o sin él, esa es la realidad. La mayor parte de las veces el paciente viene sin él, pero partimos del nistagmus espontáneo en el cual el paciente viene con él. Fíjense ustedes, el nistagmus puede ser periférico central, espontáneo o provocado, ¿no? Entonces, partimos del nistagmus espontáneo, el paciente viene con él. Si viene con él, es de dirección normalmente unilateral, excepto en el BPPB, cuando es periférico. Si es periférico, es dirección lateral, por un lado. Pero además, tiene que tener menos de 48 horas de inicio, porque después de ello, la cancelación por la fijación de la mirada impide que haya nistagmus si no lo veo. Y por supuesto, sin foco neurológico. Además, al ser periférico, aumenta ese nistagmus al mirar hacia el lado de la fase rápida, es decir, yo tengo un nistagmus para allá. Cuando le hago mirar al paciente para aquel lado, aumenta muchísimo el nistagmus. Si lo hago mirar para este otro lado, disminuye. Esto es todo típico de un nistagmus periférico. Cuando el nistagmus que viene central, ya viene con el nistagmus espontáneo, dijimos, no tiene más de 48 horas y no se le canceló, pero en general es vertical o en direcciones cambiantes. Dijimos que no se cancela o disminuye muy poco con la fijación. El tipo está mirando, pero igual sigue teniendo nistagmus, tiene o no foco evidente y no aumenta al mirar hacia el lado de la fase rápida. Muy bien, ¿cómo lo buscamos? En el caso de que el paciente venga sin el nistagmus, si viene con el nistagmus espontáneo, como vimos antes, con estas reglas sabemos si es periférico o central. Pero si viene sin él, que es la mayoría de los casos, hay que buscarlo y hay que ponerlo en evidencia. ¿Cómo lo ponemos en evidencia? Primero con la posición de la cabeza. Le decimos, a ver, pongo la cabeza por un lado o por el otro y vemos si eso le produce mareos. Hay una maniobra particular que se llama Hallpike, que ahora vamos a ver, para poner en evidencia el nistagmus del vértigo posicional venoparoxístico que está acá, ¿no? También lo podemos poner en evidencia si bloqueamos la fijación. Si no dejamos que el paciente fije su nistagmus con la mirada, es decir, hacemos cerrar los ojos, también se pone en evidencia. Y aquí vemos cómo lo podemos hacer. La fijación, en el momento que cerramos los ojos, la bloqueamos, pero tampoco estamos viendo de este modo los ojos. Bueno, si ustedes le tocan al paciente los globos oculares, pueden sentir, si el paciente no tiene edema palpebral, cómo excursionan esos globos oculares delante de las cuencas. Esa es una posibilidad. Una segunda posibilidad es con el oftalmoscopio. Le tapamos un ojo y con el otro miramos con el oftalmoscopio y en el fondo vemos las arterias retinianas moviéndose. O con anteojos de Frenzel, que esto es algo que pueden ustedes encargarlo o pueden comprarlo, pero salen carísimos y encargándolo se hace un óptico cualquiera, se le pide un anteojo con 24 dioptrías positivas y eso sale mucho más barato. O una máscara de videoestamografía, que esto es el aparato muy especial, que esto vale miles de dólares, no estamos hablando de ello. Muy bien, continuamos. Bloqueamos la fijación con esto, que es el anteojo de Frenzel del que les hablaba, que es una posibilidad, esto es un anteojo comercial, o si no, lo encargan ustedes y es mucho más barato. Es bastante recomendable como elemento para manejarse una guardia. O la máscara de videonistamografía, que es un aparato especialista que usamos nosotros y vale miles de dólares, ni hablar. Muy bien. Vamos a ver ahora ejemplos de tipos de nistagmus. El primero es un nistagmus lateral, típico de patología periférica. Vemos que el paciente tiene el nistagmus en una sola dirección, que es lateral, y esto está claro. Esta es el examen, la prueba de Hallpike de la que les hablé antes, en la cual vemos cómo se hace la maniobra.
Todo esto lo van a ver después también en un video con todo el examen físico resumido, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo. A 45 grados se pone la cabeza del paciente hacia un lado, hacia el lado del semicircular posterior que querramos examinar, y bruscamente se lo acuesta 20 grados por debajo del horizontal. En ese caso, el paciente, si tiene un vértigo posicional, empieza con este nistagmus vértigo rotatorio. Fíjense ustedes cómo hace así. Esto es vértigo rotatorio y dura muy poco. Enseguida se le pasa, ya se le está pasando. Esto es un típico nistagmus de un vértigo posicional benigno paroxístico. Y se soluciona con maniobras de reposición de las que luego les voy a comentar. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de nistagmus central. Como ven ustedes, es en todas direcciones. Izquierda, derecha, abajo. Aquí tenemos uno con nistagmus hacia abajo, downbeat, que también es central habitualmente. Ven ustedes que es hacia abajo puro. Muy bien. Y pasamos al mini examen neurológico. Nunca mejor